Diamante de Sangre es uno de los thrillers más impactantes de lo que llevamos de siglo. Una película que retrata el sufrimiento que se vive en África como pocas veces hemos visto. Una obra que muestra lo peor del ser humano y de cómo nos aprovechamos de las desgracias. Y sin duda, una cinta que fue muy importante para que podamos ver lo que todavía a día de hoy sigue ocurriendo en muchísimos países de África. Una película para pensar y reflexionar. Y hoy quiero traeros algunas de las curiosidades y anécdotas que nos dejó esta película, Diamante de Sangre o Blue Diamond. Así que sin mucho más, empezamos. Aunque como vemos en la película está ambientada en Sierra Leona durante la Guerra Civil de los años 90, el rodaje no se pudo llevar a cabo allí por razones obvias, por razones de seguridad, y es que la grandísima mayoría del rodaje se hizo tanto en Mozambique como en Sudáfrica. Al final eran dos países dentro de lo que caben muy similares a Sierra Leona, con unos entornos naturales y urbanos muy parecidos y con una situación política en ese momento mucho más estable que la del país en el que se ambienta la película. Mozambique podemos ver en la película que aportó muchos de los paisajes naturales, tipo selvas, aldeas rurales y zonas mineras simuladas, mientras que Sudáfrica, sobre todo alrededor de Ciudad del Cabo, fue clave para las escenas urbanas y las escenas que tenemos más de acción. Además, Sudáfrica era uno de los países africanos que contaba con una infraestructura cinematográfica más desarrollada, lo que obviamente facilitó la producción. Aunque eso sí, a pesar de no rodarse en Sierra Leona, ojo, el equipo, la producción, hizo una investigación muy profunda sobre el lugar y se inspiró en testimonios reales de personas que habían vivido ese conflicto. Hemos visto en muchas otras ocasiones la capacidad que tiene Leonardo DiCaprio y el esfuerzo y trabajo que hace para preparar cada papel, y este no fue ni una excepción, y es que Leonardo DiCaprio llegó a someterse a un intenso entrenamiento con exmercenarios sudafricanos reales. Muchos de estos antiguos miembros y exmilitares pertenecían a unidades especiales como eran los Selous Scouts o el Reconnaissance Commando, que eran básicamente pues comandos y unidades de las más famosas en su momento. Durante ese proceso, Leonardo DiCaprio se sometió a técnicas básicas de supervivencia en la selva, a uso de armas automáticas y tácticas de combate propias de mercenarios, a comportamientos típicos de soldados veteranos africanos, forma de andar, mirar, sostener un arma, expresiones, etc. Y también buscó coger esa jerga, esas actitudes propias, pues al final de un personaje con un pasado militar traumático y éticamente ambiguo. Además, esto no acabó aquí, y es que Leonardo DiCaprio trabajó mucho, trabajó intensamente con un coach de acento para lograr ese característico acento zimbabuense que mezcla el inglés británico con influencias africanas. Y es que el mismo director Edward Zwick en varias entrevistas comentó que le sorprendió muchísimo lo comprometido que estaba Leonardo DiCaprio con el papel, y ya no solo en una preparación física que fue muy exhaustiva, sino también en todo lo relacionado con lo psicológico. El guión tardó en escribirse varios años. Fue escrito por Charles Levitt, pero el proyecto, ojo, pasó por varias etapas antes de llegar a la versión que vemos. Y es que al principio se pensó en un enfoque más documental y menos dramático, algo que se descartó enseguida porque querían hacerlo mucho más parecido a una película dinámica y que no solo informara, que es parte muy importante, sino que también al final enganchara al público, emocionara, tuviera un lado, pues al final que llegara pues al espectador y que al final el espectador también se entretuviera, y al final consiguieron ese equilibrio entre el mensaje político y el mensaje que vemos con una película de acción y en el que vemos pues una serie de personajes pues que son ya pues de lo mejorcito que hemos visto durante este siglo. Volvemos un poco antes a algo que había comentado en otra curiosidad, y es que, como decía antes, el rodaje fue en Mozambique y en Sudáfrica, no en Sierra Leona, pero ojo porque intentaron y lo consiguieron que no fuera solo algo decorativo, sino que Edward Zira, el director, quería que la mayoría de escenas, que todo lo posible, se filmara, se grabara en lugares afectados históricamente por conflictos reales y con la participación de extras, de personas
reales y que habían vivido ese conflicto. La película fue muy bien recibida en los Oscars con 5 nominaciones entre las que se incluyen Mejor Actor Principal para Leonardo DiCaprio, Mejor Actor de Reparto para Djimon Hounsou, y aprovecho a decir que fue una actuación que a mí me dejó muy marcado, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Eso sí, no ganó ninguna categoría, al final era muy complicado, pero eso sí, fue una película que mucha gente pensó que debería de haberse llevado alguno, y en especial y sobre todo destacan el de mejor actor de reparto para Hong Soon. Aunque eso sí, la película no fue un gran éxito en taquilla, y es que con un presupuesto de 100 millones de dólares, un presupuesto importante para la época, recaudó 171 millones de dólares, que la verdad que no salió muy bien parada, aunque le sirvió para recuperar los gastos y pues tener algo de ganancia. Algo que también consiguió la película es que tras su estreno muchas joyerías y consumidores comenzaran a cuestionar el origen de los diamantes que compraban. Al final se popularizó tanto el término de diamante de sangre que el público empezó a exigir mayor transparencia a la industria joyera. Es que incluso en Estados Unidos se reportaron que hubo una disminución bastante importante, aunque fue algo temporal, en la venta de joyas después del estreno de la película, porque a la gente le había impactado mucho. También la película fue tan influyente que se empezaron a hacer documentales y reportajes centrados en el comercio de diamantes ilegales. Algunos ejemplos que os digo son Blood Diamond, que fue un documental de History Channel específico que explora el conflicto en Sierra Leona. Y ojo, porque hay dos que aunque ya se habían estrenado, The Diamond Empire y Cree Freetown, que al estrenarse la película cogieron mucha más importancia y la gente empezó a interesarse también muchísimo más por el tema y a verlos. Es que incluso hablando del gran Leonardo DiCaprio, no fue la primera opción para el papel. Bueno, no fue la primera opción. Hubo ahí un duelo versus entre quién iba a hacer la película, porque el estudio estaba barajando a la vez tanto a Leonardo DiCaprio como a Matt Damon, que en ese momento Matt Damon estaba en un momento muy importante de su carrera. Al final se lo ofrecieron al parecer primero a Matt Damon, pero lo tuvo que rechazar porque tenía otros proyectos, y DiCaprio aceptó el reto, aceptó la película, aceptó hacer el papel al poco tiempo después, muy impresionado con lo que buscaba hacer la película y por el interés que había mostrado el director en él. Y por supuesto en este vídeo de curiosidades tenía que hablar de Jennifer Connelly, la que hace un papel impresionante y que para preparar su papel como Maddie Bowen, una periodista traficante que denuncia el tráfico de diamantes, se lo preparó muy a fondo, leyó entrevistas reales, estudió cómo trabajan los corresponsables de guerra y habló con muchos periodistas que habían cubierto conflictos en África. También, de cara a su papel, estudió cómo las reporteras se movían en zonas de conflicto, incluyendo cómo le hablaban a combatientes, cómo negociaban su seguridad y cómo operaban bajo presión. Y como bonus os traigo una curiosidad, que es que se hizo un final alternativo que era un poquito más esperanzador, pero que acabaron descartando, y es que durante la producción al final, por ese tipo de finales que son muy importantes de cara en este tipo de películas, como lo enfoques, buscaron un final menos trágico y más optimista como opción, en el que algunos personajes se sobrevivían y la situación se resolvía con más esperanza. Pero al final Edward Third, y me parece a mí que con gran acierto, decidió descartar eso porque no reflejaba la realidad que ocurría con el conflicto de los diamantes de sangre, ni con lo que le ocurren a millones de personas. Y con esto voy cerrando, espero que os haya gustado. La volví a ver antes de ayer por la noche cuando veáis este vídeo, tenía muchísimas ganas y me impactó aún más que la primera vez que la vi. Sin duda una grandísima película, y que quería traeros también este vídeo de curiosidades y anécdotas. Lo primero, porque era una película que le tenía muchas ganas de hacer un vídeo en el canal, y lo segundo porque ya no solo para conocer curiosidades y anécdotas del rodaje, de los papeles, sino también para conocer un poco mejor toda esa situación que a día de hoy, aunque no en Sierra Leona, que ya está más tranquila, pero en muchísimos países de África sigue ocurriendo. Así que sin mucho más, os agradezco mucho un like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que le deis al botón de hypear, que lo tenéis abajo deslizando en los comentarios. Y no me voy a enrollar más. Próximamente ya os digo que el viernes se vuelve a venir al canal una serie que hacíamos, una serie de vídeos que hacíamos que a mí me encantaban y que llevo tiempo sin hacer.
Así que estar muy atentos y muchísimas gracias por todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.